La habitación estaba en silencio, de esa forma cortante e incómoda que solo se da en las cenas familiares cuando algo acaba de suceder o está a punto de estallar, y yo estaba sentada en el extremo de la mesa, con la servilleta doblada demasiado pulcramente en mi regazo, contando los segundos entre los silencios violentos y las risas fingidas. Me llamo Olivia Reyes. Para la Seguridad Social y Hacienda, soy una consultora burocrática de nivel medio. Para mi familia, soy una secretaria glorificada que trabaja en un sótano sin ventanas de un ministerio en Madrid archivando papeles que nadie lee. Pero en realidad, soy oficial superior de operaciones del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. No archivo papeles. Autorizo ataques selectivos, redirijo constelaciones de satélites y decido qué equipos de operaciones especiales vuelven a casa con sus familias en Zaragoza o Alicante y cuáles tienen que permanecer en la oscuridad un poco más. Sin embargo, esta noche solo era Olivia, la hermana callada, la hija decepcionante, y se esperaba que mantuviera la boca cerrada mientras el foco iluminaba de lleno a mi hermana pequeña, Elena, y a su nuevo prometido. Elena llegó con Javier como si estuviera entrando en la alfombra roja de los premios Goya. Llevaba ese tipo de vestido rojo que te hacía olvidar que se suponía que era una cena informal de martes. Javier la seguía alto, de hombros anchos, irradiando esa confianza militar tranquila e inquebrantable que solo los tíos del MOE, los boinas verdes, pueden lucir. Mi padre le dio una palmada en la espalda como si acabara de encontrar a un hijo perdido y mi madre revoloteaba a su alrededor como una anfitriona nerviosa en Nochevieja, ofreciendo vino, ofreciendo jamón, ofreciendo adoración absoluta. Le preguntaron de todo: dónde se entrenó en Jaca, cuántas misiones había hecho, si alguna vez había entrado en combate. Cada respuesta que daba Javier era recibida con ojos muy abiertos y asentimientos exagerados. Cuando mencionó que una vez había saltado en paracaídas cerca de la frontera con Mali, mi padre casi se atraganta con su Ribera del Duero. Un héroe, anunció mi padre, levantando su copa. Un verdadero héroe español sentado a nuestra mesa. Mientras tanto, yo removía mi bebida, invisible a plena vista. Había puesto mi teléfono boca abajo sobre la mesa, junto a mi tenedor. Por fuera parecía un smartphone estándar de gama alta, pero el hardware interno había sido modificado por el Centro Criptológico Nacional. Estaba encriptado con una clave rotatoria de 256 bits. Nunca sonaba por llamadas de Yastel o Vodafone. Nunca sonaba por spam. De hecho, casi nunca sonaba. Pero lo mantenía cerca. Siempre. Elena manejaba la sala como una política veterana. Dejaba caer indirectas sobre las heroicidades de Javier, enfatizaba lo orgullosa que estaba y se aseguraba de soltar pequeñas pullas sobre cómo no todos en esta mesa saben lo que se siente bajo presión real. No me miró cuando lo dijo, pero no hacía falta. Pude sentir el aguijón de todos modos. Esto no era nuevo, era un patrón. En cada evento familiar, Elena de alguna manera giraba la conversación hacia ella, y me convertía a mí en una nota al pie de página. Antes solía defenderme, solía tratar de explicar que la logística significaba mover activos nucleares o que la consultoría significaba negociar liberaciones de rehenes, pero nunca me escuchaban realmente. Solo sonreían educadamente y cambiaban el tema a algo más seguro, algo que pudieran entender como el precio de la luz o las vacaciones en Benidorm. Así que dejé de intentarlo. Esta noche, sin embargo, el aire se sentía diferente. Javier no solo se estaba bañando en los elogios, estaba escaneando. Lo curioso de trabajar en operaciones clasificadas es que reconoces a los de tu especie. No se trata de un uniforme o una insignia, es una frecuencia. Es la forma en que alguien se sienta mirando hacia la puerta, la forma en que comprueban las salidas de emergencia, la forma en que sus ojos rastrean el movimiento mientras su cara permanece inmóvil. Javier estaba haciendo todo eso. Y unos 10 minutos después de empezar con los entrantes, sus ojos se clavaron en mí. Yo no llevaba insignia, no llevaba uniforme. Llevaba un jersey gris de Massimo Dutti y pantalones de vestir, pero no estaba encorvada, no estaba jugueteando con las manos y no lo miraba con la adoración de héroe con ojos de plato que mostraban mis padres. Yo estaba observando sus manos. Él se dio cuenta. Se movió en su asiento. La sonrisa fácil que había llevado para Elena vaciló solo una fracción. Me miró de verdad, y vi los engranajes girando en su cabeza. Estaba tratando de averiguar por qué la hermana secretaria tenía la mirada de los 1000 metros de un operador de drones Predator. Elena, por supuesto, no notó nada.
Estaba demasiado ocupada disfrutando de su momento. El trabajo de Olivia es tan monótono, dijo Elena, sirviéndose más vino. Debe ser agradable, sinceramente. Sin riesgos, con aire acondicionado. No sé cómo se mantiene despierta algunos días. Pero bueno, no todos están hechos para la primera línea, ¿verdad, Javier? Javier no respondió de inmediato. Todavía me estaba mirando. ¿Qué haces exactamente, Olivia?, preguntó Javier. Su voz no era condescendiente, era inquisitiva. Ministerio de Defensa, dije manteniendo mi voz plana. Sector civil, análisis mayormente. ¿Análisis de qué?, presionó él. Cadenas de suministro, infraestructura, cosas aburridas. Mi padre se rió. Cuenta latas de conservas, Javier. Alguien tiene que asegurarse de que el ejército tenga suficiente papel higiénico, ¿verdad? La mesa se rió. Elena soltó una risita. Javier no se rió. Las cadenas de suministro importan, dijo Javier lentamente. En la provincia de Badghis, en Afganistán, allá por el 2012, nos quedamos inmovilizados durante 3 días. Nos quedamos sin munición. Si un lanzamiento de suministros no hubiera golpeado nuestra cuadrícula exactamente dentro de una ventana de 10 metros durante una tormenta de arena, no estaría sentado aquí. Me estaba poniendo a prueba. Soltó Badghis, tormenta de arena y ventana de 10 metros para ver si yo reaccionaba, para ver si la contadora de latas sabía de qué estaba hablando. Tomé un sorbo de agua. No debería haber entrado al trapo. Debería haber asentido y dejarlo pasar. Pero la sonrisa de suficiencia de Elena era tan engreída y la risa de mi padre tan despectiva que no pude evitarlo. La zona de Badghis es complicada, dije suavemente mirando la vela en el centro de la mesa. Especialmente las corrientes térmicas ascendentes cerca de la cordillera. Si el piloto no compensa la caída de presión barométrica después de la puesta del sol, la carga suele derivar unos 2 kilómetros al norte. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Javier. Es una suerte que quien autorizó ese lanzamiento supiera cómo anular los sensores de cizalladura del viento. La mesa se quedó en silencio. Mi padre parecía confundido. ¿De qué estás hablando, Olivia? ¿Cizalladura? Pero Javier se había puesto pálido. Él sabía que ese detalle específico, la anulación del sensor en los palés de suministro, no salía en las noticias, no estaba en los informes públicos, era un parche técnico que solo los pilotos y el mando de la misión conocían. Me miró fijamente con el tenedor suspendido a medio camino de su boca. El aire en la habitación se espesó. Se dio cuenta en ese segundo de que no era el único lobo en la mesa. Elena sintió que la atención se alejaba de ella y lo odió. Vale, Einstein, espetó, rodando los ojos. Así que leíste un artículo de Wikipedia sobre helicópteros. Felicidades. Volvamos a las historias reales. Javier, cuéntales sobre la medalla. Se estiró y agarró el brazo de Javier, tirando de él hacia ella. Olivia solo está tratando de parecer lista, dijo Elena a la mesa, con voz aguda. Hace esto a veces. Le gusta fingir que su pequeño trabajo de escritorio es importante para no sentirse excluida. Me miró con lástima genuina. Está bien, Oli. Sabemos que trabajas duro, pero dejemos las historias de guerra a las personas que realmente han empuñado un arma, ¿vale? Sonreí. Fue una sonrisa tensa y peligrosa. Tienes razón, Elena, dije. Me callaré. Cogí mi tenedor y fue entonces cuando sucedió. Zumbido, clic, zumbido, clic. El sonido no provenía de un altavoz. Venía de la madera de la mesa misma, vibrando con una intensidad que hizo tintinear los cubiertos. No era un tono de llamada. Era una señal de prioridad 1. Era un sonido que toda persona con una autorización de alto secreto está entrenada para temer. Significaba una cosa: crisis inmediata. Amenaza a la seguridad nacional. Anulación total de mando. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, brillaba en rojo. Una luz pulsante y furiosa que se reflejaba en las copas de vino. Javier se congeló. Su cuerpo se puso rígido. Conocía ese sonido. Lo había oído en tiendas de mando. Lo había oído en búnkeres. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre, sobresaltada.
¿Es una alarma de incendios? No respondí. La máscara había desaparecido. La hermana había desaparecido. Cogí el teléfono. Deslicé el bloqueo biométrico. Reyes, dije. Mi voz había cambiado. Era una octava más baja, fría, autoritaria, la voz de una mujer que comanda flotas. Escuché por un segundo. La voz al otro lado era el subdirector de operaciones. Señora, tenemos un código negro. El activo está comprometido en el sector 4. El equipo de extracción está inmovilizado. Necesitamos autorización para una respuesta cinética. El dron está en posición, pero las reglas de enfrentamiento están bloqueadas por Moncloa. Me levanté. No pedí permiso para retirarme. Simplemente me puse de pie. Anule las reglas de enfrentamiento, dije al teléfono. La habitación estaba en un silencio mortal. Autorizo un protocolo filo de sierra. Código de autorización Sierra Tango 990. Elena golpeó la mano sobre la mesa. Olivia, gritó. Guarda el teléfono. Estamos en una cena familiar. Estás siendo increíblemente maleducada. Javier se movió más rápido de lo que jamás había visto moverse a un civil. Se estiró a través del hueco entre ellos y agarró la muñeca de Elena con fuerza. Cállate, siseó Javier. Elena jadeó. Perdona. Cállate, repitió Javier con los ojos muy abiertos, fijos en mí. No hagas ni un sonido. Mi padre se levantó con la cara roja. Oye, mira, Javier. No puedes hablarle a mi hija así. Javier levantó una mano con la palma hacia afuera, silenciando a mi padre sin siquiera mirarlo. Su atención estaba totalmente en mí. Parecía aterrorizado. Los ignoré a todos. Caminé hacia la ventana, mirando hacia el patio trasero oscuro, pero viendo una transmisión satelital en mi mente. ¿Cuál es el radio de explosión?, pregunté al teléfono. 70 metros, señora. Tenemos civiles en el anillo exterior. Cancele la cuadrícula, ordené. Cambia al Elfire R9X, la variante de cuchillas cinéticas. Quiero el objetivo neutralizado, pero quiero 0 daños colaterales. ¿Me recibe? Recibido, señora. R9X seleccionado. Tiempo al objetivo, 30 segundos. Necesitamos confirmación final. Hice una pausa. Sentí el peso de la decisión. La vida de un hombre. Una crisis política. 1 millón de piezas en movimiento. Tiene luz verde, dije. Ejecute. Esperé. 1 segundo. 2 segundos. 3. Objetivo destruido. Buen efecto en el objetivo. Civiles despejados. El equipo de extracción se está moviendo. Llévelos al punto de extracción, dije. Y dígale al piloto que si deriva al norte otra vez, le quitaré las alas. ¿Entendido? Entendido, directora. Corto. Bajé el teléfono. La pantalla se puso negra. Respiré hondo, dejando que la adrenalina saliera de mi sistema. Eché los hombros hacia atrás, reajustando el peso invisible que llevaba. Me volví hacia la mesa. Me miraban como si me acabara de salir una segunda cabeza. Mi madre se aferraba a su collar. Mi padre tenía la boca abierta. Elena parecía haber sido abofeteada. Pero Javier. Javier estaba de pie en posición de firmes. Su silla estaba empujada hacia atrás. Su columna estaba recta. Sus manos estaban pegadas a los costados. Era instinto, memoria muscular. Estaba cuadrado ante un oficial superior. El silencio se alargó durante 10 segundos. Olivia, susurró mi padre. ¿Qué? ¿Quién era ese? No le respondí. Miré a Javier. Descanse, sargento, dije suavemente. Javier exhaló bajando ligeramente los hombros, pero el respeto en sus ojos permaneció absoluto. Señora, dijo Javier con la voz quebrada. Eso fue una autorización filo de sierra. Eso requiere autorización de nivel de gabinete. Así es, dije.
Usted es Overbach, susurró Javier. No fue una pregunta. Fue una comprensión que lo golpeó como un camión. Operación Caída de Polvo, Siria. La voz en las comunicaciones que despejó la ruta. Esa era usted. Lo miré. Estabais recibiendo fuego intenso. Necesitaba despejar el camino. Javier tragó saliva con fuerza. Usted me salvó la vida. Elena se levantó con la cara enrojecida por la confusión y la ira. Parad. ¿Qué está pasando? Ella trabaja en logística. Pide papel para la impresora. Javier, ¿por qué la miras así? Javier se volvió hacia Elena. Su expresión era sombría. Elena, siéntate, dijo. No, gritó ella. Está arruinando mi cena. Está jugando a algún juego en su teléfono para hacérsela importante. Javier miró a Elena, luego me señaló a mí. Eso no era un juego, dijo Javier. Eso era una orden de sanción. Tu hermana acaba de autorizar un ataque aéreo. Elena se rió. Un sonido nervioso y agudo. ¿Un ataque aéreo? Olivia, no seas ridícula. Llora durante los anuncios, Javier. Javier me miró de nuevo. Señora, con su permiso, creo que necesito un trago. Adelante, dije. Volví a mi silla. Cogí mi servilleta y la puse sobre la mesa. Me voy, dije. ¿Te vas?, tartamudeó mi madre. Pero no hemos tomado el postre. Olivia, no puedes simplemente. Tengo que ir a la instalación segura, dije. Habrá consecuencias políticas por el ataque. Tengo que informar al consejero de Seguridad Nacional en 1 hora. Mi padre se interpuso en mi camino. Me miró buscando a la hija que creía conocer, la callada, la débil. Olivia, dijo con la voz temblorosa. ¿Es esto cierto? ¿No eres secretaria? Lo miré. Miré al hombre que me había dado palmaditas en la cabeza durante años y me había dicho que yo no tenía tanta ambición como Elena. No, papá, dije. No lo soy. ¿Entonces qué eres?, preguntó. Cogí mi bolso. Miré a Elena, que ahora estaba en silencio, pálida y encogiéndose en su asiento. Soy la razón por la que dormís seguros por la noche, dije. Me volví hacia Javier. Encantada de conocerte, Javier. Gracias por tu servicio. Javier juntó los talones y asintió. El honor es mío, señora. Salí del comedor. Salí de la casa. Al llegar a mi coche, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del servidor seguro confirmando que el equipo estaba a salvo. Me subí al coche y miré hacia la casa. A través de la ventana podía verlos sentados allí, inmóviles. La comida se estaba enfriando. La narrativa de sus vidas se había hecho añicos. Elena nunca podría volver a burlarse de mí. Mis padres nunca me volverían a mirar con lástima. Había perdido mi tapadera, pero había recuperado mi nombre. Arranqué el motor. El zumbido silencioso del coche era el único sonido que necesitaba. Me alejé hacia la oscuridad, hacia el trabajo que nadie ve, pero del que todos dependen. 2 días después, Elena me llamó. Casi no contesto. Estaba en mi despacho El Real, con los escáneres biométricos y las transmisiones por satélite cubriendo las paredes. Reyes, contesté. Oli. La voz de Elena era pequeña, vacilante. Soy yo. Lo sé, dije. Hubo una larga pausa. Javier me lo explicó, dijo. O bueno, tanto como pudo. Dijo que tienes un rango superior a todos. No a todos, dije, firmando un informe. Solo a la mayoría de la gente. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó. La arrogancia había desaparecido. Sonaba joven, asustada. Te tratamos como si no fueras nada. Lo sé, dije. ¿Fue una prueba?, preguntó. ¿Dejaste que hiciéramos el ridículo a propósito? Dejé de escribir. Me recliné en mi silla. No fue una prueba, Elena. Fue protección. Protección. Cuanto menos supierais, más seguros estabais. Y sinceramente, hice una pausa.
Era más fácil dejaros pensar que yo era aburrida que explicar las cosas que he visto. Se quedó callada mucho tiempo. Papá está impactado, dijo. Se ha suscrito a una revista de defensa militar. Está tratando de averiguar qué significa realmente tu título de trabajo. Me reí suavemente. Dile que no se moleste. Está clasificado. ¿Podemos verte de nuevo?, preguntó Elena. Sin los secretos, ¿solo una cena? Miré el mapa en mi pantalla. Un nuevo punto caliente se estaba encendiendo en Europa del Este. Quizás, dije. Pero Elena. Sí. Si mi teléfono suena, dije. No me digas que lo guarde. No lo haré, susurró. Lo prometo. Colgué. Abrí mi cajón. Dentro había una pequeña caja. La abrí. Dentro había una moneda de desafío, un parche militar. No era mío. Me lo habían dejado en el parabrisas la mañana después de la cena. En un lado estaba el escudo de operaciones especiales. En el otro lado, escrito a mano con rotulador permanente sobre un trozo de cinta, estaban las palabras, para Overwatch. Por lo de Badgis. Por la cena. Respeto. Javier. Sonreí. Cerré la caja. Me volví hacia las pantallas. El mundo era ruidoso. Las amenazas eran fuertes. Pero en el silencio de esa habitación, finalmente me sentí escuchada.